Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. Bueno, Lisandro Zapararte, estás en México, ¿no? Pero tomando mate, está bueno eso. Eso como que las raíces se llevan. Exactamente, se transporta, cuesta conseguir la yerba, se pagan dólares, caro, te diría hoy, Esto pero sin bueno. meternos en nada político y nada que te genere. Donald Trump no habrá anulado la exportación e importación de yerba, ¿no? No. A México no, por lo menos. A Estados México no. Unidos, no Acá lo sé aún. Acá se habla de la exportación de limones, nomás que suspendió nomás, pero de yerba todavía no dijo nada. Bueno, Lisandro Zapararte es director general de Marco Marketing Consultants. Y bueno, él nos va a contar un poquito de qué trata la empresa, pero por lo que yo estuve investigando un poquito, es bastante abarcativo de punta a punta en lo que el concepto de marketing, posicionamiento empresarial y servicios empresariales, y aunque también profundiza mucho en lo que es la adecuación de estos conceptos dentro de las organizaciones. Pero no quiero sacar las palabras de Lisandro, que es uno de los creadores, digamos, en esto y uno de los líderes en este campo. Lisandro, ¿qué hace Marcos Marketing Consultants? Bueno, primero te tengo que adelantar un concepto. A ver, vos ayúdame, Oscar, si conoces este concepto de field marketing. ¿Sabes lo que es el field marketing? No lo escuché, pero intuyo. Shopper marketing, sí. Sí, obviamente. Sí, tradicionalmente es la mirada desde cómo abordar el marketing desde el consumidor, ¿no? Sí, correcto. Field marketing es cómo abordar el marketing desde el punto de venta, es decir, desde el punto en el cual se interactúan todos los actores que intervienen en el proceso de venta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Marco? Trabaja justo ahí, en ese field marketing. Entonces, trabajamos con estrategias de marketing para ayudar a diferentes compañías en ligar a los actores que intervienen en ese field, que puede ser un field virtual o puede ser un field físico, ¿sí? Entonces, ¿a qué actores tenés? Y tenés al comprador, por un lado, al vendedor por el otro, a las marcas que intervienen en ese field y actores secundarios como podrían llegar a ser, no sé, desde compradores de retailers y cuestiones por el estilo. ¿Me explico? Correcto. Estos actores, ¿qué es lo que se estudia de estos actores puntualmente? ¿El comportamiento? Básicamente lo que se trata de hacer es intervenir en ese comportamiento, ¿sí? Es decir, es cómo básicamente tú lo que haces es cómo puedes hacer que el comprador entre en un mood para lograr hacer que la estrategia de venta de una marca sea captada por el otro actor que es un vendedor, ¿no? Correcto. A ver, uno podría preguntarse si yo me oriento un poquito más a acciones de shopper marketing, la diferencia viene en que la mirada solamente viene desde el consumidor, ¿sí? Es decir, es cómo interactúo con ese consumidor para poder influenciar en la compra, claro. La estrategia de compra, exactamente. Mientras que el field marketing lo que hace es tratar de abarcar la estrategia de forma global o estratégica, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor. ¿Qué tipo de servicios tenemos? Bastante end-to-end, es decir, vamos desde estrategias en donde podamos compartir el desarrollo de determinados canales para algunas marcas en América Latina, hasta generación de demanda, estrategias online o canales de comercialización online y cuestiones por el estilo, ¿no? Acá te hago un paréntesis. Está bueno esto que estás diciendo, porque me pasó por la cabeza cuando te escuchaba que la parte de shopper, digamos la de consumer básico que conocemos todos, está muy relacionada con el Zero Moment True que conoces de Google, o por ahí algunos libros o ebook que uno, tratando de parecerse, intenta llegar a Amazon o ser un Google en menor medida, pero no conozco líneas de esto que está diciendo. Es bastante innovador lo que están proponiendo en el mercado, y lo están haciendo para toda Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente, justo era eso lo que te iba a comentar. Tradicionalmente en el mercado no se habla tanto de field marketing, sino se habla mucho más de shopper marketing,
por un lado, por otro lado estrategias de trade marketing y por el otro lado estrategias de BTL o below the line, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros hacemos es, después de 20 años de historia, de haber comenzado mucho en los canales de comercialización, nosotros iniciamos hace 21 años, la realidad, en una Argentina muy distante de la que soy, tanto en tiempo como en realidad, y en mi caso de distancia, ¿no? Iniciamos con una marca que seguramente conoces, que se llama Microsoft, se sigue llamando igual, sí, y lo que comenzamos a hacer con ellos es a desarrollar toda la estrategia de implementación de la llegada de la marca al punto de venta, con un retail muy vanguardista e incipiente en América Latina, que era ese retail enfocado a poder ofertar productos de tecnología. No sé si vos tal vez te acordás, por ahí sos muy joven, no lo sé, no es mi caso, ¿no? Que tengo 40 años. Te llevo 4 años, así que estamos en la misma era. Estamos en la misma, ok, generación X entonces. Entonces, no sé si te acordás que vos cuando querías comprar una PC en ese año 95, 94, te metías casi en una cueva, ¿no? Te atendía un ingeniero, tradicionalmente con unos anteojos muy grandotes, ¿no? Digamos, y casi te ladraba, ¿no? Es decir, como que te echaba con la cantidad de cosas que te preguntaba y vos no tenías ni idea de cómo poder comprar una máquina, una PC. Es ahí donde nosotros nacimos, ¿sí? En ese seno. Y a partir de ahí, lo que nosotros dijimos es, entendemos que es ese lugar, no el ingeniero, sino el lugar en donde interactúan estos actores, que es la marca, los canales, las ofertas, ¿sí? Y el consumidor, es donde se tiene que jugar la interacción entre estos actores. Con lo cual nuestra labor va a ser definir e interactuar en esta estrategia, que vendría a ser interactuar con cada uno de los actores. Y una cosa es interactuar con venta y otra cosa es interactuar con compra. Perdóname. Sí. Qué interesante esto, porque siempre se habla de que el técnico no puede hablar con el negocio, ¿no? Es algo muy repetitivo, que el gerente de sistema no puede hablar con el gerente de marketing, pese que tienen el mismo lenguaje en común, llamémoslo castellano, llamémoslo en el ámbito de la industria que se mueven, pero no pueden coloquiar de alguna manera con esto, que decís tan simple como necesito una computadora, o bien necesito llegar a tales clientes, y el diálogo se vuelve obsoleto porque no se comprenden, por más que se intenta, o aparentemente, alguien que por ahí no tiene tanto conocimiento, pareciera como estuvieran hablando en una línea, pero no sigue esa línea. Lo que decís, hay faltan traductores, faltan canalizadores o integradores de esta comunicación. Exactamente. Ahora, llevarlo al día de hoy, yo te hablaba de 21 años atrás, llevarlo al día de hoy, en donde la interacción es una interacción a nivel de compra bastante compleja, ¿no? Antiguamente, tú el proceso de compra o el proceso de venta lo hacías mucho en tiendas offline, es decir, en tiendas físicas, en donde la oferta era visual. Hoy, el consumidor llega a los puntos de venta muchas veces con más información que la gente que está en el punto de venta. Es decir, llega con comparativas de precios ya previstas, con specs ya definidos, con análisis de diferentes tipos de productos y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Con lo cual hay una reformulación de este concepto del lugar, ¿no? Es decir, del concepto del field. Y ahora el field se va moviendo y va interactuando en múltiples fields que tienen que mantener una misma lógica. Entonces, algo muy relevante que está sucediendo hoy en este concepto de la comercialización es la omnicanalidad, por ejemplo, que es un concepto que nació ya hace un par de años, del cual mucho se ha hablado. Creo que, nada más lo planteo muy rápidamente para que sea gráfico lo que planteo, y es, imaginémonos que hoy el consumidor interactúa en múltiples plataformas, es decir, tenés plataformas de aplicativos para interactuar con un retailer, con una marca. Por otro lado, tenés la tienda virtual, el e-commerce. Por otro lado, tenés la tienda física. Por otro lado, tenés
el call center, la atención telefónica, tenés el servicio técnico, ¿sí? Con lo cual, hoy lo que se está tratando de abordar es cómo hacer que el consumidor es el que está en el centro de la relación de estos múltiples canales, pero con el objetivo de que la experiencia de consumo por parte del consumidor que está en el centro sea la misma. Es decir, si yo voy a un punto de venta, va a ser la misma experiencia que voy a obtener si la compra es en línea, o es a través de una aplicación, o es a través de las redes sociales, ¿sí? Totalmente. Entonces, para la ¿cómo gente que hacer? la gente no te ve, estás con las manos mostrando la centralidad del cliente, ¿no? Todo lo que llega, digamos, de alguna manera al cliente y la información que se intercambia con el cliente. Lo estás poniendo en el centro con tus manos, digamos. Sí, perdón. No, está perfecto, está perfecto. Ahora, el punto es cómo esa interacción sucede a través de estrategias de marketing que dan respuesta a eso, ¿sí? Es decir, ¿cómo le hablo al consumidor para lograr hacer que ese consumidor se sienta único? El mayor de los temas acá es cómo haces con estrategias de marketing lograr unir todos estos temas para que la experiencia del consumidor, que es lo más relevante en el día de hoy, ¿sí? Sea la misma. ¿Sí? Es muy normal, y acá te corto tal vez para platicar un poquito más, y es muy normal que hoy se interactúe más con conceptos más que de omnicanalidad, de multicanalidad. Es decir, los retailers hoy están más centrados en poder responder a cada uno de esos canales o plataformas de comunicación que tienen con los consumidores de manera unívoca. Tal es así que si vos llamas por teléfono a un retailer allá en Argentina y haces la venta telefónica, tu experiencia va a ser totalmente diferente si vas al punto de venta. Y mismo hasta es posible que consigas diferentes tipos de promociones o que haya diferentes tipos de precios o cosas por el estilo. Eso hace que nuestro trabajo se vuelva un poco atractivo para algunas marcas, porque estas marcas lo que buscan es poder apoyar el desarrollo de estrategias de comercialización en estos canales. ¿Bien? Sí, igualmente, por lo menos con experiencia en Argentina y Chile y Perú, están haciendo una fuerte hincapié en algunos casos, por momento, que fuerzan a llevar a la gente a un e-commerce más que a hacer una presencia en instalaciones, digamos. Hay promociones propias que a través del e-commerce, por una cuestión de, no sé si de reducir la planta de vendedores o estandarizar la venta, porque digamos, cuando vos hablas de esto de integrar, pues de alguna manera unificar el criterio de venta o de contacto con el cliente, y lo haces único para todos igual, porque ya lo pusiste como una regla de negocio, básicamente. En cambio, la experiencia, dependiendo del vendedor que te toque, puede ser diferente también, ¿no? Pero es muy interesante tu punto. Ahí lo que se empieza a cuestionar son temas como, por ejemplo, ¿cuáles son los KPIs? KPIs significan Key Performance Indicators, básicamente es cuáles son los objetivos, hablando en criollo. ¿Cuáles son los objetivos que le vas a definir a tu estructura de trabajo? Y te doy un ejemplo muy simple. Hay retailers que están comenzando a cambiar sus objetivos de la fuerza de ventas para convertirse, en vez de objetivos de ventas, en objetivos de experiencia. Es decir, hay un indicador que mide la satisfacción del cliente en el proceso de consumo de un producto. Hay retailers en Argentina, te hablo, es decir, con fundamento de causa, hay un retailer en específico en Argentina que orientó sus estrategias de medición de la estructura de venta del piso de venta, ya no a temas de vender, sino de satisfacción al proceso de compra. Y empieza a ser muy interesante, porque ya el objetivo de las personas no es colocarte el producto de mayor margen, sino es que salgas más satisfecho, claro, que tal vez ni siquiera has comprado algo. Claro, pero tu experiencia es la que vale. El centro
es cuál es tu experiencia de consumo y qué valor aporta cada uno de estos lugares o estas multiplataformas, porque te puedo asegurar que no vas a adquirir lo mismo online que en una app o en el punto de venta o vía telefónica. Es decir, no vas a ir a adquirir lo mismo. En esto que estás hablando, ¿qué sí. casos te gustaría contar, obviamente sin dar nombres propios de tus clientes y nada, para no entrar en nada confidencial, pero qué casos te provocaron así como algo diferencial, innovador, algo que surgió y dijiste, wow, ¿cómo cambió esto? Algo que el famoso momento eureka, ¿viste? Que se genera uno cuando es un emprendedor, decís, logramos esto y decís, qué interesante esto. Ni lo habías pensado, eso es lo que quiero decir, si tuvieras algún caso de esos. Sí. A ver, te voy hilando algunos, a ver si logro responder un poco tu pregunta, ¿sí? O si logro satisfacer la expectativa de lo que crees, ¿no? Okay. Básicamente. Primero, me gustaría contarte cuál es la cobertura que tiene Marco, ¿sí? Marco Consultora, si bien nació hace 21 años, hoy cubrimos 11 países en América Latina, ¿sí? Con lo cual, cubrimos desde Miami hasta, yo siempre digo de Río Bravo, que es la frontera con Estados Unidos, hasta Ushuaia, casi todos los países más relevantes, ¿sí? Con lo cual nuestra experiencia es bastante amplia en casos, tal vez, ¿no? Yo te voy a hablar de uno que me llamó la atención hace un par de años y que fue una prueba que hicimos con una marca de PCs bastante reconocida, por no decirte eso, hoy es la tercera a nivel mundial, es cuestión de que lo googlees, con esta marca algo que nosotros habíamos descubierto era que básicamente existía un call center en la realidad al norte de México. Existía un call center y este call center lo que hacía era atender no solo la plataforma de venta telefónica de este retailer, que es un retailer muy, muy, muy grande en México, sino también atendía los chats y las comunicaciones de la compra en el e-commerce de este retailer. Cuando descubrimos eso y entendimos que este call center, conformado de más de 600 personas, administraba un poquito menos del 0,8% de la venta total de este retailer en ese periodo. ¿0, cuánto? 8. Muy poquito, menos de un 1%. Okay. ¿Sí? Menos de un 1%. Nada más para darte una idea, la expectativa para el 2016 a nivel Latinoamérica es que las ventas online sean iguales al 2,5% de las ventas totales de las ventas totales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, vuelvo, te centro, 0,8. Entonces, descubrimos que nadie estaba abordando a este equipo de 600 personas para poder impulsarles estrategias de comunicación tanto para la línea telefónica como para online, ¿sí? Porque además las comunicaciones que sucedían eran diferentes, era una escrita y otra era hablada, y los mensajes que se manejaban eran diferentes, con lo cual generamos ahí un programa de capacitación específico para estas 600 personas, más un programa de incentivos orientado a poder orientar determinados procesos de venta o determinados productos de venta a determinadas marcas, y pudimos lograr que este equipo pase de representar el 0,8 al 1,8% de las ventas. Tremendo. Mientras que mientras que un punto de venta representaba menos del 1,5%. Es decir, empezó a superar la venta de un mismo punto de venta físico, ¿no? ¿Cuánto de todo esto, si pones un balance de porcentaje, fue capacitación? ¿Cuánto fue nuevas tecnologías? ¿Cuánto fue, llamémoslo coaching? No quiero usar la palabra coaching por ser coach, pero mentoring, digamos, básicamente porque usted está haciendo más mentoring, que es transmitir su experiencia, ¿no?
con el balance general, ¿cuánto fue todo esto para lograr más del 100% de crecimiento, ¿no? Mira, la realidad, yo te sumaría un poco un punto previo que es, a ver, no sabría ponerte porcentaje en este momento, pero un elemento previo creería que fue el tema de análisis, ¿sí? Es decir, hay un concepto de business intelligence bastante importante para poder entender y clusterizar toda la estrategia de venta de una marca, comprender para dónde estar yendo y cuáles son tal vez esas perlitas que se van desprendiendo y a través de eso construir, ¿no? Entonces, creo que lo primero es un trabajo de discovery bastante fuerte, ¿sí? Después de este proceso de discovery hay gran parte de definición de cuál debería ser el perfil de lo que queremos lograr a nivel de estrategia y a nivel de capacitación, qué materiales, qué contenidos, ¿sí? Y después viene el seguimiento de esto, que es ese coaching de darle un poquito más de seguimiento a cada uno de estos líderes, de estas 600 personas y bla, bla, bla. Por otro lado, volvemos a medir para poder entender cuál es el desempeño que se tuvo de acuerdo al inicio, ¿no? No sabría distribuírtelo a nivel porcentual, tal vez. No, está claro. Hay una frase que me vino a la mente que era, creo que lo dijo, es de Alicia del País la Maravilla, no estoy seguro. Dice, si no sabes a dónde ir, entonces cualquier camino está bien. Lo primero que dijiste es, a ver, pará, ¿dónde estamos parados? ¿A dónde va el negocio? ¿A dónde quieren ir ustedes y para qué quieren ir a tal lugar? Ok, en base a eso, cuando lo entendamos y estamos confirmados, ahí avanzamos, totalmente, porque si no... empecemos a implementar mejores prácticas, metodología estándar, certificación, etcétera, pero si no apuntamos bien el objetivo, es como que era imposible lograr lo que se logró, ¿no? Totalmente, y creo que sí, es en Alicia del País de las Maravillas, y creo que cualquier destino te va a parecer correcto, ¿no? Es decir, con lo cual uno tiene que tener muy, muy en claro. Y por otro lado que todos los recursos son muy limitados, es decir, yo te hablo de esto y no te hablo de millones de dólares, ¿sí? Te hablo de cosas más terrenales, pero todos los recursos, incluyendo los económicos y el tiempo del capital humano que invierte en este tipo de cuestiones son limitados, con lo cual hay que dirigirlos, ¿no? Hay que dirigirlos. Y me parece hoy, Oscar, que es un gran momento de descubrir cosas nuevas. Hoy creo que con la crisis que se está dando a nivel mundial, con la reinserción de los, más que reinserción sería la inserción de los millennials y la incorporación de la milenización, ¿sí? Que ahora si querés hablamos un poquito sobre esto, pero hace que las oportunidades sean muy relevantes y hay que estar muy atentos a estas oportunidades, pero vuelvo, los recursos son limitados y hay que entender un poco para dónde ir, ¿no? Totalmente. Lisandro, en función a tu visión de 2017, estuvimos empezando ya el este enero de 2017 con algunas preguntas de visión, ¿no? ¿Qué esperás que ocurra? Entiendo que dejaste picando los millennials, ¿no? Que nacieron con la tecnología, entonces es como que es un órgano humano más el celular y toda la parte digital, ¿no? Incorporada que ya tienen. Pero vos, ¿qué esperás que ocurra en este 2017 a nivel general? En Argentina yo espero que cambie y crezca más la economía porque lo necesitamos todos, pero en cuanto a tu visión en este sentido, en lo que hace Marco. Mirá, yo creo que para Marco es un gran momento de oportunidad, no solo para Marco, digamos, para todas las empresas que brindan este tipo de servicios, es un gran momento de oportunidad. ¿Por qué? Otra tendencia que se está dando a nivel mundial es que, y ahí te agrego otro tema, tengo la oportunidad de participar dentro de una asociación de marketing de la cual soy vicepresidente, que se llama Asociación de Marketing en México, es la MAPRO, y soy vicepresidente de un área que se llama Innovación y Relaciones Internacionales, de las cuales recabamos un poquito de información, y algo muy relevante que está sucediendo en el mundo es que los presupuestos de las marcas, que tradicionalmente se lo llaman anunciantes,
el presupuesto que tienen los anunciantes se orienta cada vez más hacia actividades que representen un retorno de inversión claro y, por otro lado, que esté ligado al proceso de venta. Esto en detrimento de otro tipo de actividades de marketing más tradicionales o conocidas como ATL, Above the Line, que tenían que ver más con la construcción de marca o construcción de la imagen. Con lo cual, en estos momentos, con todas estas movilizaciones que suceden a nivel social, te diré, empresas como Marco, o el segmento en el cual Marco se encuentra instalado, plantea grandes oportunidades, grandes desafíos también, no es miel sobre hojuelas, como dicen por acá, pero sí plantea, digamos, muchas oportunidades. Y nada más digamos, amplío un poquito más el tema de la milenización, que recién hablaste de la incorporación de los millennials. Yo creo que más que la incorporación de los millennials como elemento relevante, hay uno que es la milenización, y es nosotros, ¿sí? Tú me dijiste que tenías 4 años más que yo, entonces nosotros que somos generación X, pero nos comportamos como millennials. Totalmente. Y no solo nosotros, sino mis padres, que tienen 70 años. Entonces, hay un concepto que surgió el año pasado, que es bastante, digamos, se instauró muy fuertemente el año pasado, que es el concepto de la milenización. Y es ya no solo hablar de los millennials, sino hablar del resto de las generaciones que se milenizan en sus acciones. ¿Sí? Es que si empiezan no, quedan afuera de esto, lógicamente, de los regalos digitales, básicamente. Sí. Quedan afuera. Sí. El abuelo, si no se conecta a una red, queda afuera. O sea, si no conecta al WhatsApp, queda afuera con el contacto con su nieto. Y si no, en conjunto no pueden pelearse con el padre, digamos, básicamente. Tienen que armar alianzas. Pasa muy seguido esto, ¿no? De hecho, donde el nieto le enseña al abuelo, ¿no? Totalmente. Igual la interacción con la tecnología. Sí. Muy así como, cuando vos abordás a una empresa con estos temas que no sé si todos la escuchan de la misma manera, o sea, la toman como algo nuevo, no me generes ningún cambio, déjame que estoy tranquilo con esto. Yo siempre hice branding, pero vos hablaste recién, todo lo que no sume generar un lead, generar una reunión o generar una venta, puntualmente generar un cliente básicamente, no está siendo considerado. ¿A quién le estás dirigiendo más la estrategia? ¿Al comercial, al de marketing o al gerente de sistemas? Muy bien. Un poquito, a ver, lo que yo siento a nivel empresas, tal vez por la relación que tengo con empresas más multinacionales, que son los clientes que nosotros tenemos, es que las estrategias de marketing empiezan a bajar y a ligarse cada vez más con las estrategias de ventas, ¿sí? Nuestro interlocutor, nosotros lo llamamos internamente sponsor, ¿sí? Nuestro interlocutor antaño era el de ventas, empezó a mudar hace unos 10 años al de marketing, y hoy te puedo decir que se están uniendo, ¿sí?, entre ventas y marketing, pero no con estrategias que vayan encontradas, sino la realidad es que hoy empieza a suceder mucho más diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que te comentaba antes, ¿sí? Es decir, los presupuestos son más limitados, las acciones tienen que traer un retorno formal, con lo cual todos nos hemos orientado un poquitito hacia el mismo camino. Lógicamente te hablo en términos de estrategias de field marketing, ¿no? No, está claro, claro. Si tú me hablas de estrategia de posicionamiento de marca, te puedo asegurar que el interlocutor es el marketing manager, ¿no? Correcto. No, te preguntaba básicamente porque siempre hay cuando nos juntamos con gerentes de sistemas en la radio, siempre hay un tema donde hablamos de digital, pero tienen la famosa Shout IT, tienen su famosa tarjeta corporativa que canalizan algo que se pide afuera y después quieren integrar dentro de la compañía, llamémoslo en un concepto bastante utilizado últimamente que se llama Big Data, es como tomo información de afuera y después la quiero integrar con el de adentro, y ahí es donde no te avisaron antes y es como que hay chispazos, ¿no? Por eso esto claramente es una relación fuertemente porque vas a los procesos de resolución y de efectividad de la cadena de comercial, desde el marketing hasta el cierre de ventas, ¿no? Que marketing logre un montón de leads y después que ventas no pueda cerrarlo,
a vos te genera un ciclo inconcluso, digamos, de no efectivo. Totalmente. Lógicamente a mis clientes, ¿no? Es decir, a nuestros clientes es a quien genera esa problemática. Sí, me quedo pensando un poco en tu afirmación del lado de el gerente de IT, ¿no? En nuestro caso, no cuento con tanta participación de gerentes de IT. Hoy todavía, tal vez en las interacciones que he tenido en este tipo de acciones, ¿sí?, de marketing, el gerente de IT tal vez no participa al inicio del proyecto, sino es más bien un recurso del cual posteriormente se integra como equipo de soporte a partir del cual se tiene que estar trabajando. Sí, me imagino que va a cambiar esos temas, ¿no? Pero también me imagino que va a cambiar el perfil del gerente de IT, ¿no? Porque, digamos, hay un tema que es la visión del negocio, ¿no? Cómo... Mira, te doy un ejemplo fuera de esto, ¿sí? Porque no me quiero poner en camisa 11 varas, tal vez. Hay otra tendencia a nivel mundial que es muy interesante, que es, tradicionalmente las grandes marcas comenzaron a finales de los 90, principios del 2000, a instalar departamentos de procurement dentro de las estrategias de compras para las agencias de marketing y ese tipo de cuestiones. Hoy la tendencia está cambiando, es decir, hoy las grandes empresas digamos, las grandes empresas, las grandes anunciantes, lo que están haciendo es volviendo a repensar la cercanía al negocio, que básicamente es esto, antiguamente Procurement me buscaba soluciones relativamente eficientes en costos y orientadas a un tipo ideal de solución frente al problema que tenía. Pero la realidad, ¿se comprendía la problemática a fondo o simplemente se buscaba la mejor propuesta económica? Hoy muchas marcas están orientándose a retirar un poco estos departamentos, volver a trasladar la responsabilidad a los departamentos de ventas o marketing, en donde vuelven a adquirir la preocupación sobre el negocio, con lo cual vuelve a ponerse sobre la mesa la cuestión esencial, que es ¿cómo resuelvo el negocio? Te lo llevo al tema IT y te digo, ¿cómo hoy, digamos, cómo me imagino una resolución más inmediata? Te hablo de América Latina, no te hablo de Estados Unidos, sí, que tienen otros perfiles, pero creo que estos gerentes de IT, tal vez deberían integrarse con una visión más integral sobre el negocio, ¿sí? No tanto de IT. Claramente. Sí, es una gran disyuntiva, porque estamos hablando con CEOs regionales, o sea, no que tienen un alcance de funciones bastante técnico, sino que participan en las decisiones del board, y siempre está esta disyuntiva de qué tanto el negocio tienen que saber, o sea, la discusión está no escuches solamente a tus directores de negocio, sino andar más allá y entender la industria hacia dónde va. Que eso le va a dar un puntapié un poco más de valor agregado que solamente escuchar lo que te piden o lo que se habla en el board, digamos. Claro. Dan una mirada más allá. Lisandro, dos últimas preguntas, a ver si te animás, porque como referencia, ¿no? Libro, siempre nos gusta más allá que el libro, por ahí es algo discontinuado, ebook, llamalo como quieras. Porque ahora está audiolibros también, algunos se ponen a escuchar, a veces me engancho con escuchar algunos libros que me lo lea otro para ni siquiera leerlo, pero bueno, es una experiencia totalmente diferente. ¿Qué 3 libros recomendaría? No sé si en cuanto a marketing, pero sí en cuanto a lo que es management o en cuanto a vos, algo que te inspire. A ver, hay un libro que me regaló un amigo que me pareció muy interesante, justamente de un argentino, seguramente ya lo ha de haber leído 32 millones y medio de veces, pero me resultó muy interesante 2 temas de este libro. Uno es la mirada a nivel de cómo como seres humanos nos orientamos o nos paramos hacia el futuro, y otra es
cómo es que vamos adaptando nuestro día a día en un proceso de cambio bastante profundo, ¿no? Y ese pasaje al futuro de Santiago Wilkins, ¿sí? Perdón, Bilinkis. Sí, Bilinkis, sí. Ese tipo de libros digamos, primero que fue un regalo de un amigo, me pareció muy, muy, muy bonito, y por otro lado, otra vez te digo, suena muy futurista, pero te empezás a dar cuenta que no es tan futurista, que es bastante cercano a las realidades que tenemos enfrente. Walt Disney decía, si lo puedes soñar, lo puedes crear, o lo puedes hacer, decía. O sea que mientras aparezca alguna combinación de cosas que aparezcan en la mente de uno, básicamente se puede hacer. O sea, no habría imposibles en ese sentido. ¿Qué fuentes de información te inspiran a vos, Lisandro? Es decir, Mirá, ¿con qué te alimentas? Más allá de... No hablo de la comida, hablo de ¿te gustan los videos TED? ¿Alguna página en particular? ¿Algunas fuentes? ¿Los congresos? ¿Cuáles son tus fuentes principales de inspiración para ver más allá? Ok. Hay un congreso que es muy relevante para nosotros y para mí, mismo acaba de pasar, que es NRF, el National Retail Federation, que se hace todos los años en Nueva York. Es un congreso sumamente relevante para ver el futuro de las tendencias de la comercialización a nivel mundial, ¿sí? Eso es muy, muy, muy relevante. Por otro lado, a nivel de fuentes de información, lógicamente TED es un canal súper divertido, pero digamos muy nutritivo, la realidad. Pero te soy honesto, lo que más leo es Expansión, por ejemplo, y algunos periódicos más locales, como por ejemplo El Economista, El Financiero y cosas por el estilo, ¿no? Es un poco como mi día a día. Después me nutro un poco, digamos, como descanso con novelas históricas. Algo que me gusta mucho es... ¿Históricas reales? O sea, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial. Sí, por ejemplo, primero, a ver, yo soy licenciado en Sociología, ¿sí? Estudié ahí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Correcto. Por lo cual tengo un perfil bastante extraño. Pero, por ejemplo, hay un autor argentino también que particularmente me gustaba mucho, ya dejé de seguirlo, que se llama Marcos Aguinis. Tiene un libro que te recomiendo, si te gusta la novela histórica, que se llama La gesta del marrano. Básicamente se sitúa en la época de la Inquisición, ¿sí? Pero es una linda novela, es una muy bonita novela, porque relata la historia de un señor, que si no me equivoco se llamaba Francisco Núñez da Silva, que descubre que es judío en una sociedad en donde la Inquisición ya se había trasladado a América y toda su familia se le había ocultado. Entonces la gesta del marrano significa ese nacer de el redescubrir a ese judío que había sido negado, ¿no? Claro. En su familia. Y está basado básicamente en unos libros que aparecen en el Museo de la Santa Inquisición, entre comillas santa, ¿no? Pero así se llama, el Museo de la Santa Inquisición, de Lima. Y tal es así que la primera vez que voy a Lima es para ir a ver este manuscrito de donde se retira este libro que se llama La gesta del marrano, ¿no? Es un libro muy, muy bonito. Eso me distrae, te digo la verdad. Me gusta mucho la historia. Mira, ¿sí? siempre dicen que la parte creativa hay que salir de la caja donde estamos compenetrados en el trabajo, ir por otros lados, y la creatividad o las ideas surgen de ese lado, ¿no? Si te encasillas en eso mismo. Por eso te preguntaba qué te inspira, porque generalmente las ideas nuevas aparecen cuando no estás trabajando, básicamente. Sí, que es cuando más estás trabajando también, exactamente. ¿no? Sí, digamos, yo creo que ahí hay un tema de cuánto... yo creo que es de nuestra generación tal vez, Oscar, el concepto del trabajo asignado frente a una máquina o sentados en una silla, y cuánto realmente tenemos de trabajo fuera
de ese ambiente, ¿no? Es decir, en un ambiente constructivo, en un ambiente diferente, en un ambiente de coworking, ¿no? Que hoy por hoy son tan relevantes, el tener un espacio de coworking por lo menos una vez al mes, ¿no? El irte a un espacio en donde existan más de una profesión sentadas al lado tuyo y poder interactuar y saber en qué consiste. Eso me parece muy divertido y lo hago una vez al mes, por ejemplo. Esos espacios son muy nutritivos, ¿sí? Y tal vez no tienen que ver con leer una fuente de información, pero sí estar atentos a lo que viene, en lo que está hablando la gente, cómo está produciendo la gente, cómo están naciendo otras empresas, ¿sí? Eso es muy relevante, muy relevante. Lisandro, me gustaría que pases los datos de referencia. Yo creo que igualmente los vamos a publicar con toda la información, con lo que es el Twitter y la página, pero está bueno que vos nos pases las líneas de contactos oficiales. Ok, dale. Dale, por supuesto. ¿Querés que te lo pase por mail o querés que te lo diga por aquí? Acá sí sale grabado y después... yo la oficial la tengo, por eso no quiero leerla yo, quiero que la digas vos. Ok, no te preocupes. ¿La página web cuál es, Lisandro? La página web es www.marcoconsultora.com. Mi mail es lisandro con S, posteriormente la letra Z, quedaría lisandros@marcoconsultora.com. Y en Twitter me podés encontrar como Lisandro Z, es decir, de la misma forma, Lisandro con S y posteriormente la letra Z. Y en LinkedIn como Lisandro Zapararte, ahí estoy. ¿Sí? Genial. Y el Twitter de la consultora es Marco Consultora, todo junto. Es @marcoconsultora, exactamente. Genial. El Twitter es @marcoconsultora. ¿Bien? Lisandro, pasaron 40 minutos así, pero de nada, excepto los 20 segundos en el medio que tuvimos, así que te agradezco un montón esto. Yo calculo que la semana que viene ya estaremos publicando esto. Vamos a hacerlo en nuestro canal de YouTube y en nuestros portales, así que seguramente cuando quieras hablar de algo nuevo, de lo nuevo que tuviste en marketing digital, encantadísimo, porque tenés bastante una visión amplia sobre todo lo que pasa en estos 15 países o tus 7 oficinas que tenés en toda Latinoamérica, que seguramente tiene una visión diferencial en cada una de ellas. Sabes que sí, y lo que necesites, al contrario, me encanta, si te puedo sumar algo, si te puedo dar info de algo o algo por el estilo, nada, disculpame tal vez algunos temas en general o cosas por el estilo. No estoy acostumbrado muchas veces a entrevistas y ese tipo de cuestiones, pero bueno, vamos aprendiendo todos, creo, ¿no? Es parte de divertirse, es parte de aprender. Genial. Bueno, Lisandro, te agradezco mucho tu tiempo. Por favor, Oscar, te dejo un fuerte abrazo. Un gran abrazo, ¿eh?